Majjhima Nikaya 106, Anenja-Sapaya Sutta. Discurso sobre el sendero hacia lo imperturbable. El bienaventurado residía con los Kurus en una ciudad llamada Kamasadama. El bienaventurado dijo: monjes, los placeres de los sentidos son impermanentes, vacíos, engañosos, de naturaleza vana. Son entretenimiento para tontos. Son producto de la ilusión. Los placeres de los sentidos, tanto en esta vida como en futuras, las percepciones de los placeres de los sentidos, tanto en esta existencia como en existencias futuras, son dominio de Mara, su territorio, su lugar, su guarida. Conducen a estados mentales perjudiciales y nocivos, tales como el deseo, la maldad, la agresividad, que son obstáculos para la práctica del noble discípulo. A este respecto, el noble discípulo reflexiona: los placeres de los sentidos son impermanentes, vacuos, engañosos, de naturaleza vana. Son entretenimiento para tontos, productos de la ilusión. Los placeres de los sentidos y la percepción de los placeres de los sentidos, tanto en esta misma existencia como en existencias futuras, son obstáculos a la práctica del noble discípulo. ¿Y si permaneciera con una mente magnánima y elevada, con un corazón pleno y expansivo, superando los placeres de los sentidos y sus percepciones, con firme resolución mental? De este modo, no se desarrollarán estados mentales perjudiciales y nocivos, tales como el deseo, la malevolencia y la agresividad, y renunciando a los placeres de los sentidos y a la percepción de los placeres de los sentidos, conseguiré una mente ilimitada, inmensa, bien desarrollada. Al practicar de esa manera y meditar en ello con frecuencia, la mente se clarifica, la atención se establece, la mente se apacigua y a partir de ahí, o bien se logra la imperturbabilidad, o bien se tiende hacia la sabiduría. Con la descomposición del cuerpo tras la muerte, es posible que esa conciencia tendiente logre la imperturbabilidad. Monjes, esto es lo que se llama el primer camino hacia la imperturbabilidad beneficiosa. De la misma manera, uno reflexiona: hay placeres de los sentidos y percepciones de los placeres de los sentidos en esta misma existencia y en existencias futuras. Hay materia que consiste en los 4 grandes elementos y la forma material que procede de los 4 grandes elementos. Practicando así, de esta manera, meditando en ello con frecuencia, la mente se clarifica, la atención se establece, se apacigua la mente y a partir de ahí, o bien se logra la imperturbabilidad, anenya, o bien se tiende hacia la sabiduría, pañña. Con la descomposición del cuerpo tras la muerte, es posible que esa conciencia de reconexión logre la imperturbabilidad.
A esto se llama el segundo camino hacia la beneficiosa imperturbabilidad. A continuación, uno reflexiona. Hay placeres de los sentidos y percepciones de los placeres de los sentidos en esta misma existencia y en existencias futuras. Hay materia y formas materiales y hay percepciones de la materia y las formas materiales en esta misma existencia y en existencias futuras. Ambas son impermanentes. Lo que es impermanente no merece que nos deleitemos en ello. Lo que es impermanente no merece que nos interesemos en ello. Lo que es impermanente no merece que nos aferremos a ello. Al pensar así, de esa manera, y meditar frecuentemente en eso, la mente se clarifica, la atención se estabiliza y a partir de ahí, o bien se logra la imperturbabilidad o bien se tiende hacia la sabiduría. Luego, con la descomposición del cuerpo tras la muerte, es posible que esa conciencia de reconexión logre la imperturbabilidad. A esto se le llama el tercer camino hacia la beneficiosa imperturbabilidad. A continuación, uno reflexiona. Hay placeres de los sentidos y percepciones de los placeres de los sentidos en esta misma existencia y en existencias futuras. Hay formas materiales y percepciones de las formas materiales en esta misma existencia y en existencias futuras. Hay percepciones de lo imperturbable. Todo ello son percepciones. Allí donde éstas cesan completamente, eso es paz, eso es sublime, eso es la esfera de la nada. Al pensar de esta manera y meditar frecuentemente en eso, la mente se clarifica, la atención se estabiliza, se apacigua. A partir de ahí, o bien se logra la esfera de la nada, o bien se tiende hacia la sabiduría. Luego, con la descomposición del cuerpo tras la muerte, es posible que esa conciencia de reconexión logre la esfera de la nada. Monjes, a esto es a lo que se le llama el primer camino hacia la beneficiosa esfera de la nada. Además, uno va al bosque o al pie de un árbol y reflexiona. Esto está vacío de un ser y de lo que pertenece a un ser. Practicando así, meditando frecuentemente en esto, la mente se clarifica, la atención se estabiliza, se apacigua y a partir de ahí, o bien se logra la esfera de la nada, o bien se tiende hacia la sabiduría. Luego, con la descomposición del cuerpo tras la muerte, es posible que esa conciencia de reconexión logre la esfera de la nada. Esto es lo que se llama segundo camino hacia la beneficiosa esfera de la nada. De la misma manera, uno reflexiona. Nada es un yo respecto de nadie ni de ningún lugar. Nada es mío respecto de nadie ni de ningún lugar. Pensando así, practicando así, meditando así frecuentemente, la mente se clarifica, la atención se estabiliza, se apacigua,
Y a partir de ahí, o bien se logra la esfera de la nada, o bien se tiende hacia la sabiduría. Luego, con la descomposición del cuerpo tras la muerte, es posible que esa conciencia de reconexión logre la esfera de la nada. A esto es a lo que se llama el tercer camino hacia la beneficiosa esfera de la nada. Luego, de la misma manera, uno reflexiona. Hay placeres de los sentidos y percepciones de los placeres de los sentidos en esta misma existencia y en existencias futuras. Hay formas materiales y percepciones de las formas materiales en esta misma existencia y en existencias futuras. Hay percepciones de lo imperturbable y hay percepciones de la esfera de la nada. Todo ello son percepciones. Allí donde estas percepciones cesan completamente, eso es paz, eso es sublime, es decir, la esfera de ni percepción ni no percepción. Pensando así, practicando así, meditando frecuentemente de esta manera, la mente se clarifica, la atención se estabiliza, se apacigua. A partir de ahí, o bien se logra la esfera de ni percepción ni no percepción, o bien se tiende hacia la sabiduría. Luego, con la descomposición del cuerpo tras la muerte, es posible que esa conciencia de reconexión logre la esfera de ni percepción ni no percepción. A esto es a lo que se denomina primer camino hacia la beneficiosa esfera de ni percepción ni no percepción. Dicho esto, el venerable Ananda preguntó al bienaventurado: Venerable Señor, un monje que practica así: el ser no es, nada es mío. El ser no será, nada será mío. Al ser renuncio. A esto que ha surgido renuncio. De ese modo consigue la ecuanimidad. Ese monje que entrena así logra el nirvana definitivo. Ananda, puede ocurrir que entrenando así un monje lo logre, o puede ocurrir que otro monje no lo logre. Venerable Señor, ¿cuál es la causa? ¿Cuál es la razón por la que un monje logra el nirvana definitivo y otro no? Ananda, un monje practica así: el ser no es, nada es mío. El ser no será, nada será mío. Al ser yo renuncio. A esto que ha surgido renuncio. De este modo consigue la ecuanimidad, pero permanece deleitándose en esa experiencia. Permanece interesándose en esa experiencia, aferrándose a esa experiencia. La conciencia depende de esa experiencia y a ella se apega. Mientras haya apego a Ananda, el monje no logra el nirvana definitivo. Pero, venerable Señor, el monje que así se apega, ¿a qué se está apegando? Ananda, a la esfera de ni percepción ni no percepción se apega. Venerable Señor, el monje que así se apega, parecería que se está apegando a lo mejor que uno puede apegarse.
En efecto, Ananda, el monje que así se apega, se está apegando a lo mejor a lo que uno puede apegarse. Ananda, mientras haya apego, lo mejor a lo que uno puede apegarse es a la esfera de ni percepción ni no percepción. Pero un monje que practica así, el ser no es, nada es mío, el ser no será, nada será mío, al ser renuncio, a esto que ha surgido, renuncio. De este modo, consigue la ecuanimidad, pero no permanece deleitándose en ella, ni interesándose en ella, ni aferrándose a ella. Al no permanecer deleitándose con ella, ni interesándose por ella, ni aferrándose a ella, la conciencia no depende de ella y a ella no se apega. Libre de apego, Ananda, el monje logra el nirvana definitivo. Maravilloso, venerable Señor, extraordinario. En verdad, nos ha indicado cómo cruzar la corriente aprovechando uno u otro medio. Pero, venerable Señor, ¿qué es la noble liberación? Ananda, reflexionando así, hay placeres de los sentidos y percepciones de los placeres de los sentidos en esta misma existencia y en existencias futuras. Hay formas materiales y percepciones de las formas materiales en esta misma existencia y en existencias futuras. Hay percepciones de lo imperturbable, hay percepciones de la esfera de la nada y percepciones de la esfera de ni percepción ni no percepción. Todo eso constituye la identidad, la personalidad, la sustancialidad, hasta los confines de la misma. Luego se dice, esta es la liberación de la muerte, es decir, la liberación de la mente por el desapego, al no aferrarse. Así pues, Ananda, he predicado el camino hacia la imperturbabilidad beneficiosa. He predicado el camino hacia la beneficiosa esfera de la nada. He predicado el camino hacia la beneficiosa esfera de ni percepción ni no percepción. He predicado cómo cruzar la corriente aprovechando uno u otro medio. He predicado la noble liberación. Ananda, lo que un maestro lleno de compasión por sus discípulos tiene que hacer por su bien, yo ya lo he hecho. Así que, Ananda, ahí tienes árboles con sus raíces, tienes cabañas vacías. Mediten y no se descuiden, que no tengan que arrepentirse luego. Esto es lo que les aconsejo. Así habló el bienaventurado y el venerable Ananda gozó y se complació con sus palabras.